Okay, let me share with you the plan for today. Ahora vamos a que les comparta hoy lo que tenemos planeado para hoy. We just have a little bit more to finish up on the Davidic covenant. Tenemos un poco más ahí para terminar el pacto davídico. Then we're going to be moving into the fulfillment in Christ. Luego nos vamos a mover al cumplimiento en Cristo. And this is the part where we're going to see everything come together. Y ahí esa es la parte donde vamos a ver cómo todo se junta. The complete unfurling or unfolding of the covenant of grace. Ese completo florecer que ocurre con el pacto del pacto de gracia. Now, depending on time this afternoon, Así que dependiendo del tiempo esta tarde, if we have some time, si tenemos el tiempo, I'd like to do a little bit of eschatology with you as well. me gustaría hacer también un poco de escatología con ustedes. But it's because there's some eschatological viewpoints Porque hay ciertos puntos de vista escatológicos that tie very well to this idea of the new covenant. que encajan muy bien con lo que es el nuevo pacto. So we'll just have to see how time goes and we'll take it from there. Entonces veremos cómo nos va con el tiempo y lo miramos un momento. Okay, so when we see David and his son, David being blessed, Cuando vemos esto de David y su hijo, David siendo bendecido, we noted that when this covenant is made, that there was a play on words in regards to the word house. vimos que había un juego de palabras en cuanto a la palabra casa cuando se dio este pacto. David started the conversation with God by saying that he wanted to build God a house, Mira que la conversación comienza con David diciéndole a Dios que quería construirle una casa and God turns the whole conversation around y Dios invierte esta conversación by noting that he wanted to build David a house. diciéndole que él sería quien le construiría la casa a David. And this house will entail an heir of his, Y entonces esta casa que tendría un heredero de él, a son, un hijo, okay, that will continually fulfill the role of being king. que continuaría llenando ese rol de ser rey. And as David looks forward, Y mientras David mira hacia adelante, he's able to see his heritage. él puede ver sus herederos. And we looked at a number of passages of Scripture out of the Old Y Testament miramos algunos pasajes de la Escritura desde el Antiguo Testamento that talk about this expectation of the son being tied to this covenantal agreement. que habla acerca de la expectación de este hijo en cuanto a este acuerdo pactual. It was another example as well of a covenant being made without the use of the word covenant. Vimos también que es un ejemplo de un pacto que se realiza sin el uso de la palabra pacto. Later on, it is referred to as a covenant. Más adelante se hace referencia a este acuerdo como un pacto. We also noted that this would be a situation where David's son, También veíamos que esta era una situación donde el hijo de David, that the spirituality of the son would directly bear upon the nation. que la espiritualidad de este hijo de David sería reflejada en la nación. If the son followed God with his heart, Si este hijo seguía a Dios con el corazón, the people would benefit al pueblo se and they beneficiaría would prosper. y prosperaría. If he was evil, Si era malvado, the people themselves would be punished. la gente misma sería castigada. And we noted again there a federalism idea, Entonces vemos ahí de nuevamente la idea de federalismo, the idea of representation, la idea de representación, the same as Adam represented the race. de la misma manera como Adán representó la raza. So, having said that, Ahora, habiendo dicho esto, now I want to move into a section of the waiting toward or looking toward the New Testament. entonces vamos a ver cómo se realizaba esta espera en el Nuevo Testamento. Given these covenants and what was said about David, Habiéndose dado estos pactos y lo que le fue dicho a David, Israel waited patiently Israel esperó pacientemente and sometimes y impatiently algunas veces impacientemente for God to raise up another of David's sons. que Dios levantara a otro de los hijos de David. The Davidic king El rey davídico would make the people holy, haría al pueblo santo, establish a true temple, establecería el verdadero templo, keep the law for the people guardaría la ley por el pueblo as their representative, como su representante, subdue their enemies, sometería a sus enemigos to reign in God's name. y reinaría en nombre de Dios. This king would usher them into Zion Este rey los llevaría a Sion to worship God forever in glory. a adorar a Dios por siempre en gloria. That was the expectation. Esa era la expectación. Take a look at Psalm 132, Miremos Salmo 132. Salmo 132, verse 13 through 18. del 13 al 18. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido.
Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos harán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Okay, can you see there in verse 17 this idea of the expectation? Puedes ver ahí en el verso 17 esta idea de expectativa. There's a looking forward to the horn of David. Estarían esperando, que el cuerno de David To spring forth. This would be his heir or his son. se refiere aquí al retoño, que sería su heredero o su hijo. And he says in verse 18, Y él dice en el verso 18, his enemies I will clothe with shame. a sus enemigos vestiré de confusión. In other words, this is again a throwback to David as a godly king. Esto de nuevo miraba hacia atrás a David como este rey piadoso. And remember I said, from a historical Israeli perspective, Esto nuevamente, desde una perspectiva histórica, Israel, when they think, well, when were the good old days? cuando ellos pensaban cuáles eran los días buenos, Those were the days under David. entonces ellos recordaban los días bajo el reinado de David. So as we move forward, the expectation is that someday Entonces cuando se movían hacia adelante, la expectativa era que un día there's going to be this son of David vendría este hijo de David which will reestablish things que restablecería las cosas and bring on holiness y traería santidad and deliver them from their enemies. y liberación de sus enemigos. Now keep in remember the comment I made to you yesterday Ahora ten en mente aquello que les comentaba ayer. regarding the land of Palestine. De acuerdo o en cuanto a la tierra de Palestina, When the cats are away, the mice will play. cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. For most of their lives, they were under the oppression of the cats. Por mucho tiempo ellos estuvieron bajo la opresión de los gatos. So as time is moving forward, there is an expectation Así que mientras el tiempo avanza hay una expectativa that when this son of David arrives, que cuando se levantara este hijo de David, he's not coming in peace riding on a donkey. él no vendría en paz montando un burrito. They're looking for him coming as a deliverer riding on a horse, Él lo estaban esperando como un libertador que vendría a caballo, a military commander. un comandante militar. Okay, this is part, if you read your Gospels carefully, Esto es parte, mira, si tú lees los evangelios con cuidado, this is why some of the people, they wanted to rush him forward to be the messianic hope. por eso es que ellos querían levantar y hacer a Jesús rey, viéndolo como esa esperanza mesiánica. And hopefully incite a riot Que eso sería la resistencia contra Roma, so that they could be free of their oppression. para que ellos fueran libertados de esa opresión. So, as the New Testament opens, Así que, así como se abre el Nuevo Testamento, keep in mind that there has not been a king over Israel for more than 500 years. ten en mente que no había habido rey en Israel por más de 500 años, Since Nebuchadnezzar destroyed the temple in 586 desde que BC. Nabucodonosor destruyó el templo en el 586 a.C. The people wondered when the Lord would raise up an anointed son of David, La gente se preguntaba cuándo el Señor iba a levantar a un ungido hijo de David, the Christ or the Messiah. el Cristo o el Mesías. Psalm 89, verse 49. Salmo 89, verso 49. Dice: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Do you hear in that sense of being forlorn? Te das ahí cuenta que hay un sentido de como de haber sido olvidado, de espera larga. How long, O Lord, must we wait? Oh, ¿qué tanto, Dios, vamos a esperar? Where is the faithfulness to what you said? ¿Dónde está la fidelidad a lo que juraste? You swore to David. Le juraste a David. How long must we have to wait for this? ¿Qué tanto vamos a tener que esperar por esto? Now, when the Gospels open up, Entonces, cuando se abren los evangelios, look how Luke opens his Gospel. mira cómo Lucas abre su evangelio. Chapter 1, 32 and 33. En el capítulo 1, versos 32 al 33. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Now, does that have meaning to you guys? ¿Ahora eso encuentra más significado para ustedes? Do you see the significance of that as Luke begins his gospel account ¿Ves el significado de esto en cuanto Lucas empieza su registro del Evangelio, based on what we've learned thus far? basado en lo que hemos aprendido hasta ahora? When this angel appears, Cuando este ángel apareció, and he's called, let's see, he talks about the one that's coming. This will be the Messiah. y que habla del que habría de venir, este es el Mesías, He'll be called the Son of the Most High. ese que será llamado Hijo del Altísimo. Immediately, that heightens expectations. Entonces inmediatamente eso eleva esa expectativa. But then he clarifies it even more. Pero entonces luego lo clarifica aún más. And the Lord God will give him the throne of his father David. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. This is it. Esto es, This is the one. este es el elegido. This is who we're talking about. De este es quien se estaba hablando. And he will reign over the house of Jacob. Y él va a reinar sobre la casa de Jacob. His kingdom will have no Y end. su reino no tendrá fin. Now keep in mind, when the word Messiah is used, Ahora ten en mente que cuando la palabra Mesías es usada, it means anointed one, significa el ungido, which refers to the son of David. el cual hace referencia al hijo de David. So, if you are one of the religious elite, Entonces, si tú eras parte de esa élite religiosa allí, a Sadducee, saduceos, Pharisee, fariseos, scribe, escribas, and someone starts talking about this kind of language in regards to Jesus, y alguien empieza a hablar este tipo de lenguaje en cuanto a Cristo, en cuanto a Jesús, remember, his name is not Jesus Christ. recuerda, su nombre no es Jesucristo, Not like mine is Don Gallardi. no como es el mío, Don Galardi. Jesus, his name is Jesus the Christ. Su nombre es Jesús el Cristo. Christos is Jesus the Messiah. Cristo es Jesús el Mesías. So when they start to hear these kinds of thoughts, Así que cuando ellos empezaron a escuchar esta clase de pensamientos, we got to get rid of this guy. tenemos que deshacernos de este sujeto. This guy is a threat. Este sujeto es una amenaza. So then here he comes later on. Entonces viene luego, más adelante, We talked about this yesterday afternoon. hablamos de esto ayer en la tarde, He makes his grand entrance into Jerusalem, hace su gran entrada, su entrada triunfal a Jerusalén, the city of David. la ciudad de David. Matthew 21, verse 5. Mateo 21:5. Dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Okay, so what Matthew is doing here, Aquí lo que está haciendo Mateo, first of all, remember, each one of the gospel accounts cada uno de los registros de los evangelios has a specific purpose. tiene un propósito específico. There are people groups that are targeted by the individual gospel writers. Hay ciertos objetivos en cuanto a los grupos de personas a los que se dirigían estos evangelios. For example, Mark, Por ejemplo, Marcos, we believe he is writing predominantly to a Roman city audience. creemos que él de manera predominante le estaba escribiendo a una audiencia romana. There are many cues that give that. I don't want to get into it this Hay morning. varias pistas que nos dan esto, nos vamos a mirarlo ahora. Luke is obviously writing to a Greek mindset. Lucas está escribiéndole claramente al pensamiento griego. His gospel begins with the address to Theophilus. El evangelio comienza dirigiéndose a Teófilo, But pero Mateo is writing to specifically a Jewish audience. está escribiéndole específicamente a una audiencia judía. We know that because Matthew, more than any other writer, Y sabemos esto porque Mateo, más que cualquier otro escritor, quotes the Old Testament. cita el Antiguo Testamento. There are more quotes there than anywhere else. Hay más citas del Antiguo Testamento allí que en ningún otro lado. He wants the Jew to be able to see the continuity Quería que los judíos vieran la continuidad of the whole of Old Testament history and prophecy de todo el Antiguo Testamento y sus profecías being fulfilled in Christ. siendo cumplidos en Cristo. Now, it's not that you don't have other Old Testament quotes being mentioned in Mark or Luke. No es que no tengas otras partes del Antiguo Testamento siendo citados en Marcos o Lucas, It's just that Matthew heavily emphasizes it. solamente que Mateo enfatiza esto mucho más. So then we come to 21 verse 5. Así que cuando llegamos al 21, verso 5, What he's doing here, he's simply quoting the Old Testament. lo que está haciendo aquí es simplemente citar el Antiguo Testamento. He's making sure they get the point. Está asegurándose de que entiendan el punto. He was not supposed to arrive on a stallion. Él no se suponía que vendría en un caballo. He was coming in peace, Él vendría en paz, not as a warrior. no como un guerrero. Okay?
And here it is. Behold your king. Listen to the language. Y por eso dice, he aquí tu rey. Mira el lenguaje. No king in Jerusalem for 500 years. No había habido rey en Jerusalén por más de 500 años. Okay? Think of the threat this was Dice la amenaza que esto era to Herod. para Herodes. No wonder Herod, when he heard about Jesus being born, No hay duda de cuando Herodes escuchó que Jesús había nacido. we're talking about Herod the Great, Estamos hablando de Herodes el Grande. he wanted to have him killed. Él quería matarlo. Herod was referred to as A Herodes es referido como the king of the Jews. el rey de los judíos. He was a half-breed. He is actually an Edomite. Edomite. Él era edomita And he was put in power by Rome. y fue puesto en el poder por Roma. And the Jews hated him. Y los judíos lo odiaban. And he was paranoid about that. Y él tenía una paranoia con respecto a eso. This is why all over the region of Palestine, Por eso es que en toda la región de Palestina, he built fortresses. él construyó fortalezas. He is referred to as Herod the Great Se refieren a él como Herodes el Grande, because he was the great builder. porque él fue el gran constructor. He's the one that actually constructed the temple that is going to be the center of attraction in all of the gospel accounts. Él fue el que construyó ese templo, que es el centro de atención en todos los registros de los evangelios. But he also built many other things. Pero él también construyó muchas otras cosas. Masada is one of those examples. Masada es otro de esos ejemplos. He was so paranoid Él estaba tan paranoico that whenever he was on a trip in somewhere in the region, que cuando él se iba de viaje en cualquier lugar de la región, he was constantly afraid that there would be an uprising against him. él siempre tenía miedo de que se levantara la gente contra él. So he built fortresses all over the Palestine area, Entonces él construyó fortalezas alrededor de todo el área de Palestina, so that wherever he was, he could retreat to one of these fortresses. para que donde quiera que él fuese pudiese refugiarse en una de estas fortalezas. So can you get the point here Ahora entonces, ¿entiendes un poco el punto aquí? about him and those that followed him, like Herod Antipas? Acerca de él y otros que lo siguieron como Herodes Antipas, That hearing this language about King of the Jews, que al oír este lenguaje de rey de los judíos, in English we got an expression, that's like a lead balloon going over top. eso en inglés tenemos una expresión que eso es como un globo gigante pasando, destruyéndose. That's not what they wanted to hear. Eso no es lo que ellos querían escuchar. So the religious elite people, Así que es la élite religiosa, the ones that were in control of the synagogues, which were largely the Pharisees, aquellos que estaban en control de la sinagoga, los fariseos más que todo. when you get to Jerusalem, those that were the religious class, Entonces cuando llegaba a Jerusalén, aquellos que eran la clase religiosa, mostly the aristocracy, más que todo esa aristocracia allí, this is the Sadducees, esos son los saduceos and some of the Pharisees, y algunos de los fariseos, and certainly a host of scribes, which were first century attorneys. y ciertamente unos escribas también. They didn't want to hear anything about any king. Ellos no querían escuchar nada acerca de un rey. All right. However, the king's kingdom Sin embargo, el reino de este rey was not going to be of this world. no sería de este mundo. That is the part that was difficult. Ahora, esa es la parte que se hace difícil. Now, John is writing to clarify this. Ahora, Juan está escribiendo para clarificar esto Chapter 18, verse 36. en el capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Okay. Now, for those Así que para aquellos who were following him que lo estaban siguiendo, and hoping that he would be a military leader, esperando que él fuera un líder militar, you know, that at some point he's going to pull back his robe and pull out his sword que en algún momento él iba de allí de su túnica a sacar una espada and mount the stallion. y what is a stallion? I'm not getting that. It's a type of horse. Okay. Y cabalgar su corcel. As a war horse. Yeah, I get it. Okay. When they would hear this, Cuando ellos escucharon esto, they would be disillusioned. ellos cuando escucharon esto sintieron desilusión. This group as well would be the ones on that Good Friday that would be saying,
crucify, crucify. Ese grupo que quedó decepcionado fue aquel grupo que también gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. He was not the one they were looking for. Porque ellos no eran aquel a quienes ellos estaban esperando. But Jesus brought a heavenly kingdom Pero Jesús trajo un reino celestial, built not of wood, no construido sobre madera, brick, ladrillo or stone. o piedra, It would be made of living people. pero sería hecho de un pueblo vivo. Look how the New Testament writers pull this together. Miran cómo los escritores del Nuevo Testamento juntan esto. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, 1 Corinthians 6, verse 19. 1 de Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Okay, your body itself is a temple of the Holy Spirit. Entonces te das cuenta que tu cuerpo mismo es un templo del Espíritu Santo. That is really not an Old Testament concept. Eso realmente no es un concepto del Antiguo Testamento. So this gets to this whole idea that the kingdom was not going to be geographically confined. Entonces da la idea de que ese reino no sería un reino confinado a algo geográfico. See, the emphasis has now moved from the land Así que el énfasis ha pasado de ser en la tierra to the kingdom, al reino which knows no boundary. que no tendría fronteras. This is the ultimate fulfillment of the Abrahamic covenant. Este es el cumplimiento final del pacto con Abraham, When God said to Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, in you all the nations of the earth will be blessed. en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Here's Paul again in Ephesians 2, Está Pablo nuevamente en Efesios 2, 20 and 22. 20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Okay? This is what our people in the church need to get. They need to understand this. Esto es lo que las personas en la iglesia necesitan entender. Each one of them is a stone Cada uno de ellos es una piedra that's being crafted que está siendo formada to fit into the temple of God. para entrar en ese templo de Dios. The temple is not something confined by walls. El templo de Dios no es algo que está confinado por muros. So look at the relationship that I have with you. Mira la relación, por ejemplo, que tengo con ustedes. We're separated by culture Estamos separados por cultura, and we're separated by language. estamos separados por el idioma. However, Sin embargo, because of the oneness that we share in Christ, por the witness, oneness, unity, por la unidad que nosotros compartimos en Cristo, you are closer to me tú eres más cercano a mí than my neighbors who live beside me who do not know Christ. que in the mis United States. vecinos que viven al lado mío, que no conocen a Cristo en los Estados Unidos. We are family. Nosotros somos familia. We constitute the body of Christ. Nosotros constituimos el cuerpo de Cristo. That's what interconnects us. Eso es lo que nos conecta. Okay? Look how Peter puts this. Mira cómo Pedro pone esto. 1 Peter 2, verse 5. En 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. If you're going to have a temple, Si tú vas a tener un templo, then you need to have a priesthood. entonces debe tener un sacerdote. There's got to be priests. Debe haber un sacerdote. But this temple Pero este templo is not just going to have a priestly class. no solamente tendrá esa clase sacerdotal, It won't just be the descendants of Levi. no solamente serán los descendientes de Leví, The whole congregation is going to be the priests. sino que toda la congregación va a ser sacerdote. We are all priests. Somos todos sacerdotes. This is what was unfolding. Esto era lo que se estaba revelando allí. So, here is the conclusion of the Davidic covenant. Entonces, esta es la conclusión del pacto davídico. Born of the Virgin Mary, Nacido de la Virgen María, of the line of David, de la línea de David, as the God's true son, como el verdadero Hijo de Dios, holy, santo, blameless, sin culpa,
Christ came as the temple builder Cristo vino como aquel que construiría el templo for God's name. por el nombre de Dios, And he constructed y Él construyó the only temple el único templo that God could ever live in. en cual Dios va a vivir en él. A spiritual temple Un templo espiritual, where God's people are the living stones donde el pueblo de Dios son piedras vivas and are y holy. son santos. Christ Jesus did this by his blood. Cristo Jesús hizo esto por su sangre. He imputed his righteousness to us, Él imputó su justicia en nosotros and his blood purged away all our sins y su sangre limpió y alejó de nosotros nuestros pecados to make us the temple of the living God. para hacernos el templo del Dios viviente. So, Así que, in Revelation 21 verse en 3, Apocalipsis 21:3, the Lord says, cuando el Señor dice, Behold, he aquí, the dwelling place of God el lugar de habitación de Dios is with man. es con el hombre. This Esto is true Esto es verdad because Christ fulfilled the Davidic covenant. porque Cristo cumplió el pacto davídico. Questions? Preguntas sobre el pacto davídico. Pregunta del doctor Galardi sobre, él estaba mencionando que el hijo de David no solamente haría todas estas cosas de construir el templo, de liberar la nación, de hacer la obra perfecta, sino que santificaría al pueblo. ¿Qué tanta conciencia tenía Israel de que el hijo de David santificaría al pueblo? Es decir, traería santidad personal, obediencia. It was the people of Israel, they acknowledged that this son of David will come to sanctify the people. Sanctify, using it sanctify? Yeah, I mean, those the people of Israel knew that this son of David came to sanctify the people. Back to the seed of the woman and the seed of the serpent. Volviendo a la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Remember, in Israel there'd only be a remnant that would be saved. Recuerda que en Israel solo habría un remanente que sería salvo. I think the remnant, Yo creo que el remanente, if they were studying carefully the scripture, cuando estudiaban con cuidado las escrituras, with what they had in the prophets, lo que tenían en los profetas, they would see that there is a picture there of him coming in a way to set them apart ellos verían que este vendría de una manera donde los apartaría in cleansing. y los limpiaría. But Pero there also are some things in the prophets hay también otras cosas en los profetas that are looking forward as well que están mirando hacia adelante también of a warrior. a un guerrero. Now, if Ahora- you and I Ahora, si tú y yo had lived for 500 years hemos vivido por 500 años under the yoke of a pagan dictator, bajo el yugo de un dictador imperial, they were underneath Herod ellos estuvieron bajo Herodes and they were underneath Rome. y estaban bajo Roma. Over time, Con el tiempo, one coming in peace uno viniendo en paz versus one coming in power and authority, contra uno viniendo en poder y autoridad, I think this came to the forefront. entonces este sería el que la gente anhelaría más. Now, for the seed of the woman, Pero para la simiente de la mujer, that thinking would have to get corrected, ese pensamiento tuvo que ser corregido and I think the Spirit would guide them. y seguramente el Espíritu les guió. For the seed of the woman, for the seed of the serpent, Para la simiente de la serpiente, they're still looking for something else. ellos estaban buscando algo más. El lugar de habitación, If we are at the dwelling place of God, y nosotros los sacerdotes, Jesús tomaría la postura de sumo sacerdote, ¿qué sería la postura? and we are priests, is Jesus like our high priest? And the Scripture says that He intercedes for us daily. Sí, ciertamente, y la Escritura muestra a Jesús como que intercede por nosotros diariamente, como ese sumo sacerdote. The Bible presents Him as an advocate La Biblia presenta a Jesús como nuestro abogado, that stands before the Father. que se levanta ante el Padre. Remember Recuerda that when we do what is wrong, que cuando hacemos lo que está mal, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, as an arm of the Trinity, ¿sí, as an arm of the Trinity, siendo ese brazo de la Trinidad, His purpose is to convict us of our sin, su propósito es el convencernos de pecado, but never condemn us. pero nunca condenarnos por nuestro pecado. Satan and the powers of darkness, Satanás, el poder de las tinieblas, they want to condemn us. ellos quieren condenarnos. That's why we have an advocate before the Father. Por eso es que tenemos un abogado ante el Padre, It protects us from that. porque nos protege de eso. Okay? So
conviction Así que la convicción is not the same as no es condemnation lo mismo que condenación, because we have a high priest porque tenemos un sumo sacerdote who intercedes for que us. intercede por nosotros. Amén. Amén, amén. Sabiendo que la casa de Israel, el pueblo, tenía conocimiento de que ese libertador iba a libertarlos del pecado. So, the house of Israel have knowledge about this delivery son of David. They came to deliver them from sin. ¿Y qué más? Porque esperaban un libertador político. Why they were waiting for a political one? Well, because David did both. Porque David hizo ambas cosas con el pueblo de Israel. David was a man after God's own heart Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios and largely led the nation in holiness, y también guió a la nación en santidad. even though he was definitely a fractured, sinful man, Aunque él también era un hombre pecador, lógicamente, and also he was a miserable father. y también fue un padre miserable. But Pero he led the nation in a love towards God. él guió a la nación a un amor hacia las cosas de Dios. On the other hand, Por otra parte, he was also a warrior, él también era un guerrero. and he enlarged the borders of the country Y él ensanchó las fronteras del país, more than they had been, más de lo que ellos tenían, and brought peace. y trajo paz. So when they hear a son of David, Entonces cuando ellos escuchaban a un hijo de David that God would be raised up, que sería levantado, they're thinking of a kingdom, ellos están pensando en un reino earthly, terrenal that would be similar to what David had done. que sería similar a lo que David había hecho. Those were the good old days. Esos fueron los días buenos. That's when the mice really played. Ahí fue donde realmente los ratones hicieron buena fiesta. It was under the reign of David Fue bajo el reinado de David and then Solomon. y luego en el de Salomón. And then the wheels came off the car. Y luego las ruedas se salieron del carro. Y los hermanos siempre nos preguntan cómo es posible que David sea llamado un hombre conforme al corazón de Dios si cometió tales pecados. People always ask, why was David a man after God's heart if he was so sinful? That's a great question. Esa es una muy buena pregunta. And it really gets to this whole issue that we as human beings, Y esto va al asunto de que nosotros como seres humanos, in our own efforts, en nuestros propios esfuerzos, we cannot be holy. no podemos ser santos. We sin because we are sinners. Pecamos porque somos pecadores. What sets David apart, Lo que hizo a que David fuese diferente, lo que ha sido que David se apartara, he comes on the scene with a uncompromising loyalty to God porque él vino a la escena con esa lealtad a Dios, by having a courage to go out in front of the armies of Israel and take on the Philistine Goliath. al tener esa confianza tal en Dios que fue capaz de salir enfrente del ejército de Israel y desafiar a los filisteos. His faith Su fe in God en Dios led him to be so offended lo llevó a estar tan ofendido that this Philistine was making statements porque este filisteo estaba haciendo declaraciones about God and God's people. acerca de Dios y del pueblo de Dios. It was a holy anger. Era una ira santa. Okay, so that propels him forward Entonces eso lo llevó hacia adelante, with almost a childlike faith. así como tener esa fe como la de un niño. I mean, seriously, the military people were looking at him and saying, "This kid, he's just a kid." Porque realmente toda esa élite militar lo miraba y decía, pero este es un muchacho. They couldn't even put armor on him; it would fall off. Ni siquiera podían ponerle una armadura. And he's going to go out and face this giant, Y él va a ir a enfrentarse contra este gigante. and he does, Y lo hace. and he kills him, Y lo mata. and he cuts his head Y le off. corta la cabeza. Now, he goes forward, and he's a Renaissance man. Entonces él avanza. ¿A what? Renaissance man? Renaissance, renewal, you know, like a, Renacimiento. Ajá. I mean, he's a political leader. Ahora él es un líder político. He's a military commander. Es un comandante militar. He's a poet. Es un poeta. I mean, he's responsible for the better part of the Psalms. Por eso él era el responsable de la mayoría de los salmos. He expresses a devotion to God. Él expresa esta devoción a Dios. But he is a man, Pero él es un hombre. and his feet are made of clay. Y sus pies hechos de arcilla, de So barro. consider the big sin with Bathsheba and then the murder Así, of her husband. así que considera ese gran pecado con Betsabé y el asesinato del esposo de ella. Not only did he do this, No solamente que él hizo esto, then he
he moves in with her and he lives with her for probably about a year. Luego se mudó con ella y vivió con ella por probablemente un año. He did not come to repentance on his own because of his own walk with Christ. Él no llegó al arrepentimiento por sí mismo, Again, it had to be his faithful, loyal friend, sino que tuvo que ser su amigo fiel, the prophet Nathan, el profeta Natán, that had to come into the king's court que tuvo que venir a la habitación del rey, and say, "You are the guy. y él le dijo, tú eres ese hombre, What you've done is wrong." lo que hiciste estuvo mal. Now, is him being set apart as a godly individual? Entonces, él siendo apartado como este individuo piadoso, Read carefully Psalm 51. lee con cuidado el Salmo 51. Against thee only I have sinned, Contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado. and done what is evil in thy sight, Y he hecho lo malo delante de tus ojos, so that thou art justified when thou dost speak. para que yo justifique, I don't know, say that again. Justified when thou dost speak. El cual justifica cuando hablas. I'm quoting it. Yeah, I know. King James is hard. Yeah. The point I'm trying to make is that when you read Psalm El 51, punto que estoy tratando de hacer es que cuando lees el Salmo 51, you find a man who is crushed, tú encuentras un hombre que está muy abatido, que está destrozado, crying out to God for deliverance. y le está clamándole a Dios para ser libertado. Him being a holy man Siendo él un hombre santo, doesn't have the connotation of the fact that of the idea that he was sinless. no da la idea de la connotación de que él era sin pecado. He has a baseline devotion to God Él tenía una devoción hacia Dios, that once confronted with his sin, que una vez fue confrontado con su pecado, there is a brokenness to him había un quebrantamiento en él that creates a sense of humility que creaba ese sentido de humildad and lowliness. y soledad. And that is a very pleasing thing. No, es loneliness. Lowliness. Bajeza. Opposite of pride. There's a point I wanted to make on that. Let me think. Now, in regards to his being a dad, En cuanto a su rol como padre, the problem with him as a father el problema que él tuvo como padre was he just didn't raise his kids with discipline. es que él realmente no crió a sus hijos en la disciplina. He's the typical father who, because he loves his kids, he gives them everything, but he doesn't restrict them, he doesn't Él es discipline. básicamente ese tipo de padre que él, como ama a sus hijos, entonces les da todo, pero sin restricción alguna, sin disciplina. Haven't we seen that? ¿Acaso no hemos visto eso muchas veces? I mean, really, all of us, the only position that we have in Christ Es como nosotros, mira, la única posición que tenemos en Cristo is because of the position that Christ himself has. es a causa de la posición que Cristo mismo tiene. Now, he's working in us holiness. Ahora, Él está trabajando y obrando en nosotros santidad, But every one of you know pero cada uno de ustedes sabe you still have part of your nature that's hostile to the things of God. que tú todavía tienes partes en ti que son hostiles contra las cosas de Dios. The war is going on inside of us all the time. Que la guerra se desarrolla dentro de nosotros todo el tiempo. And our relationship to God, based on what we've learned Y nuestra relación con Dios, basado en lo que hemos aprendido, in these covenants, en estos pactos, is not based on our works. no está basada en nuestras obras. It's based on the works of Christ, Está basado en las obras de Cristo. which is not license for us to sin. Lo cual no nos da licencia para pecar. But when we do sin, Pero cuando pecamos, what we find lo que encontramos is instead of God being on top of us and beating us with a whip, que en vez de Dios dándonos en la cabeza con un látigo, we have the Heavenly Father lifting us up on a hand. tenemos un Padre Celestial que nos levanta desde abajo. It's the picture of the prodigal son. Es esa imagen del hijo pródigo. The son comes before the dad. El hijo viene ante el Padre. He said, I would like my inheritance now. ¿Se traen? I would like my Y inheritance. que dice, mira, yo quiero mi herencia ahora. This is another slam on Adam. Esta era otra cosa que recuerda a Adán. I want your blessings now, Yo quiero tus bendiciones ahora, but I don't want you. pero no te quiero a ti. And that's in the text. Y eso está en el texto. As soon as he gets the inheritance, he Porque takes off. como cuando él toma la herencia, se va. Luke 15 says Lucas 15 dice he went to a distant country. que fue a un país lejano. He got away as far from his dad as he could Él se fue tan lejos de su padre como pudo, because he knew his dad wouldn't approve of how he was going to spend the money. porque sabría que su padre no aprobaría la manera como él iba a gastar el dinero. He lost it all. Lo perdió todo, And after he spent everything, y cuando después de que lo gasta todo, then a famine occurs. entonces viene la hambruna, He is in need and no one is giving him anything.
Y él está en necesidad y nadie le está dando nada. He ends up becoming a slave Él se convierte en un esclavo of a landowner. de alguien que tiene una tierra. And he in turn sends him out into the field to feed the pigs. Y lo mandan afuera al campo a que alimentar a los cerdos. Now the parable could have been, he sent him out into the field to feed the sheep. Ahora, la parábola pudo haber dicho que él fue afuera a alimentar ovejas. But he didn't. Pero no fue así. He fed the swine. From a Jewish perspective, Desde una perspectiva judía, it doesn't get any lower than that. no se puede caer más bajo que The eso. swine were unclean animals. Todos los cerdos eran estos animales impuros. So in the midst of this whole thing, Así que en medio de todo esto, he is bankrupt. él está en bancarrota total. He is the essence at this point of what Jesus was teaching at the very beginning of the Sermon on the Mount. Él se vuelve en esencia aquello mismo que Jesús enseñó al principio del Sermón del Monte. Blessed are the poor. Bienaventurados son los pobres. He's not talking there about the people that are physically poor. Él no está hablando allí de las personas que son físicamente pobres. He's talking about people who are spiritually bankrupt. Él está hablando de personas que están en bancarrota espiritual. This is the guy. Este es el sujeto. This is him in Et- Luke 15. Este es él en Lucas 15. He has nothing. Él no tiene nada. The scripture then says, La Escritura luego dice when he came to himself, que cuando entró en razón, the language reads this way. el lenguaje se lee de esta manera. I know the English reads, when he came to his senses. Sé que el inglés dice, cuando él cobró sentido, The Greek is closer to el griego es más cercano a when he came to himself or when he came to. cuando él vino a ser. We would say came to, you know, when you see a boxing match Mira, nosotros decimos esta expresión cuando está una lucha de boxeo and one fighter strikes the other one y el otro le lanza un golpe and now the other one's on the ground y el otro está en el piso. and we say he's knocked out. Y decimos, él está noqueado. Okay, so then we put smelling salts or something under him. Y luego ponemos sales minerales allí para que lo despierten. When he wakes up, in English we say he came to. Cuando despierta, decimos en inglés, él volvió en sí. He woke up. Él despertó. That's exactly what happened to this kid. Eso fue exactamente lo que le pasó a este muchacho. And when he woke up, Y cuando despertó, he said to himself, él se dijo a sí mismo, how many of my father's hired men have more than enough bread to eat? ¿cuántos de los siervos de mi padre no viven mejor que esto? But I am dying here of hunger. Pero yo me estoy muriendo aquí de hambre. I will get up and go to my father. Yo me voy a levantar y voy a ir a mi padre. And I will say to him, Y yo le diré a él, Father, Padre, I have sinned against he heaven pecado contra el cielo and in your sight. y contra ti. I'm not worthy to be your son. No soy digno de ser llamado tu hijo. Make me as one of your hired men. Hazme como uno de tus jornaleros. Okay? Now, this kid, Ahora, este muchacho, he's got a degree in theology. ¿say that again? He's got a degree in theology. Él tiene un diploma en teología. Because he understands Porque él entiende you can't do anything horizontally que no puede hacer nada horizontal without affecting your relationship vertically to God. sin que eso afecte tu relación vertical con Dios. I've sinned against heaven He pecado contra el cielo and in your sight. y contra ti. I will get up and go to my father. Entonces él dice, yo se levantó y dijo, iré a donde mi padre. The text says El texto dice he goes to his dad, que fue a donde su padre, but when he was still a long way off, pero todavía tenía un largo recorrido. his father saw him Cuando todavía le faltaba un largo recorrido, su padre lo vio and felt compassion. y sintió compasión de él. He ran to him, Él corrió hacia él, he hugged him, él le abrazó and he kissed him. y le besó. And the son said to his father, Y el hijo le dijo a su padre, Father, Padre, I am not worthy to be called your son. yo no soy digno de ser llamado tu hijo, Make me one of your hired sons. hazme como uno de tus jornaleros. But the father said Pero el padre le dijo to his slaves, a sus siervos, quickly, rápido, bring out a robe and put on. traigan una túnica nueva y pónganla. Put a ring on his finger, Pongan un anillo en su dedo sandals on his feet. y sandalias en sus pies. Kill the fatted calf. Maten al becerro más gordo, Let us eat and be merry. el que comamos y bebamos. For this son of mine was dead Porque este mi hijo estuvo muerto, and now is alive. pero ahora está vivo. He was lost Él estaba perdido and now is found. y ahora ha sido encontrado. That is the picture Esa es la imagen of becoming de convertirse born again. en alguien que nace de nuevo. Okay? He came to.
Él volvió en sí. And when he woke up, Y cuando despertó, the first thing he said to himself, lo primero que se dijo a sí mismo, I gotta go home. yo tengo que ir a casa. I gotta go home to my father. Debo ir a casa donde mi padre. All right? Now, what I'm trying to get you to see is, Ahora lo que quiero que ustedes vean aquí es, when he got home, his dad wasn't going to beat him. ahora cuando él llega a casa, su padre no fue a golpearlo. When he came home with repentance Cuando él vino a casa en arrepentimiento and brokenness, y en quebrantamiento, his father put his arms around him. su padre puso sus brazos alrededor de él. That is what you see in David. Eso es lo que tú ves en David. When you read the Psalms Cuando tú lees los salmos, of his brokenness over his transgression, en cuanto al quebrantamiento por causa de sus transgresiones, he is the picture of that son él es la figura de ese hijo, coming back to a dad regresando a donde su padre, that he knows that his dad loves him que él sabía que su padre le amaba because of who he is por causa de quién es él and not based on what he has done. y no basado en lo que él había hecho. You see that? ¿Ves eso? God's love of you El amor de Dios hacia ti is based on the fact that you are his son, está basado en el hecho de que tú eres su hijo, which is all his doing. porque eso es algo que solo él hace. So someone comes to me and says, well, Entonces si alguien viene a mí y me dice, this is too far over. This is going to lead to license to sin. mira, esto está yendo demasiado lejos, esto es una licencia para pecar. What this leads to is greater righteousness. A lo que esto realmente nos lleva es una rectitud aún mayor, Because a being like this porque un ser como este, that can love us que nos puede amar after we get into the mud después de que hemos estado en el lodo, as much as we do, tanto como lo hemos estado, is a being es un ser that you want to give your life. al cual tú quieres entregarle tu vida. It's the love of God that crushes our hearts. Es el amor de Dios el cual quebranta nuestros corazones, It's not the wrath of God. no es la ira de Dios. Last question. Pregúntale acerca de Natán, si cuando David le dijo que quería construir casa a Jehová y Natán le dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón, y luego Dios le niega a David esa posibilidad, Natán se equivocó al decirle a David, haz lo que tienes en tu corazón. So in the first, when David says, I want to build a house for the Lord, then Nathan says, do what your God wants to do. And then the God's like corrected them. Was Nathan wrong to say that to David? No, I missed. I got the first part, but I didn't get it after that. Okay, David. David wanted to build a house to He God. wanted to build a house. Then Nathan said to him in the Nathan. first time, Oh, Nathan. Nathan. He Okay. said, okay, do whatever you got your heart desire. Yes. And then, God told Nathan, tell him this and that. He's not going to build a house for me. Right. So was Nathan wrong to say that to David in the first place? Well, I don't know. Bueno, la verdad yo no sé. I'm not sure. I don't know. No estoy muy seguro It de eso. wasn't part of the plan of that. Ciertamente no era el plan de Dios. I don't probably hadn't been revealed to David. Seguramente no le había revelado eso a Natán todavía. Ayer se decía que la espiritualidad del rey Yesterday we heard that the spiritual life of the king, sería directamente reflejado en el pueblo. it will be directly reflected on the people. ¿Cuánta verdad hay en eso en relación a los pastores? Is that applied to the pastors too, the ministers in the church? Not in the same way, No en la misma forma, because a pastor isn't a representative porque el pastor no es como un representante in a federal sense like David was or like Adam was. de una manera federal como David o como Adán. However, Sin embargo, you are all shepherds. todos ustedes siendo pastores, As such, como tal, when a shepherd sins, cuando un pastor peca, it wreaks havoc on the sheep. eso tiene... Did you have it? Havoc. They become disillusioned. They get scattered. Ellos decepcionan al pueblo. I don't think that's necessarily a curse on the sheep, Yo creo que eso no necesariamente trae maldición a las ovejas, but it is an effect on the sheep. pero tiene un efecto, afecta a las ovejas. And Satan knows this. Y Satanás sabe esto. That's why you are all targets. Por eso es que todos ustedes son objetivos, objetivo militar. Powers of darkness are not stupid. Los poderes de las tinieblas no son estúpidos. They want you to fail Ellos quieren que tú falles in significant ways. en manera significativa. Because if you do, Porque si tú haces,
he ends up getting a black eye for the church, Si tú logras tener un ojo morado dentro de la iglesia, and it leads to all kinds of other problems. eso va a traer otro resto de problemas. Now let me be specific of what I'm saying. Ahora déjame ser específico en lo que estoy diciendo. We're all sinners, Todos somos pecadores and we sin every day. y pecamos todos los días. What I'm talking about Lo que estoy hablando aquí is the development of a secret life. es el desarrollo de esa vida secreta, Okay? A secret life una vida secreta, where no one else knows what's going on. donde nadie sabe lo que está sucediendo. This is the secret affair with another woman. Como por ejemplo cuando los pastores tienen un amorío secreto con otra mujer. This is the regular looking at pornography on the internet. Como el mirar pornografía por lo regular en internet. Whatever happens in your life that becomes a secret closet, Cualquier cosa que pase en tu vida que esté en ese closet secreto, you know what's going on there is wrong. que tú sabes que lo que está sucediendo allí está mal. That is the very ploys of the power of darkness. Say that again, the very what? Ploys, the temptation. Esa es exactamente la tentación que usa el poder de las tinieblas. The desire there is to pull you into that. El deseo de ellos es introducirte tanto en eso, Okay? That will, in effect, poison your ministry. que eso termine envenenando tu ministerio. And then, Y luego, at the right time, en el momento correcto, he'll fling the door wide open. él se va a abrir la puerta esa por It completo will become known. y será conocido. And when that happens, Y cuando eso ocurra, it will cause a great disheartening. causará un gran desazón en la congregación. So I can stand up to you today and I can say, I am a sinner. Yo puedo decirles a ustedes, y los digo, yo soy un pecador. And the scripture says, love the Lord your God with all your heart and your soul and your mind. Mira, la Escritura dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, fuerzas. And I don't do that for 5 minutes. Y yo no hago eso ni por 5 minutos. But I can also say, Pero también puedo decirte, I don't have a secret life. yo no tengo una vida secreta. A secret life will be your undoing. En la vida secreta será lo que se deshaga de ti. If I get time this afternoon, Si yo tengo tiempo esta tarde, this is unrelated to the course. esto que está no tiene relación con el curso, I'll talk to you a little bit more about that. te hablaré un poco más acerca de eso. Sí, dime yo. David tenía conocimiento de cómo iba a ser ese reino de Jesucristo. Does David have an idea of what this kingdom is going to be? I think when he penned Psalm 110, Creo que cuando él escribió el Salmo 110, I think he maybe had an idea. creo que él tenía una idea. Maybe it was only directed towards Solomon, Tal vez él la dirigía o la veía más cercano en cuanto a Salomón, but there may have been something beyond that. pero él tendría que tener en mente algo un poco más allá de eso. I don't think he had the whole understanding. No creo que tenía el entendimiento completo. Bueno, Conociendo la declaración de David, knowing that David was, a depraved man like everybody else. realmente primó más en él lo que había en su corazón por Dios que lo que él hacía externamente. So, how do I say that? The thing that was in the first, his life, it was more his heart after God that his life was seen in an external way. I think that's kind of the question. You understand that? What's the question? The question is that the things that David had in his heart for God Right. was the things that, lead him to everything more than his external sinful life. Right. Something like that. David had a passionate heart David tenía un corazón apasionado for God. por Dios. And that love for God, Y ese amor por Dios, which I believe was created by God, que el cual creo fue creado por Dios, that would be the thing that would pull him through the sinfulness of his own life. eso era lo que a él le hacía avanzar en cuanto a esa pecaminosidad en su vida.